Quise aportar información con este video corto, relacionado con el dolor de los riñones, que muchas personas no saben por qué les duelen los riñones, detectar a tiempo para que no entren a diálisis de los riñones. Hay muchas recomendaciones en la red para el tratamiento del dolor de los riñones. Te dicen que comas vegetales, comas frutas, tomes agua, y muchas cosas bastante extrañas te aconsejan. Hago todo lo que me dicen y me sigue doliendo los riñones. La pregunta es ¿por qué me siguen doliendo los riñones? Te pueden decir que puedes tener infección a los riñones, pueden decir que tienes quistes en los riñones, puedes tener sangrado en la orina. Si estás seguro que no tienes ninguna de esas enfermedades mencionadas anteriormente, ¿por qué me sigue doliendo los riñones? Infección del tracto urinario. Infección de los riñones. Enfermedad renal poliquística. Coágulos de sangre en el riñón. Sangrado del riñón. No tengo estas enfermedades, pero me sigue doliendo los riñones. ¿Qué debo hacer? En la gran mayoría con respecto al dolor de los riñones, lo que no te dicen a tiempo es que tienes azúcar en la sangre. Así de simple, la glucosa muy alta. La azúcar en la sangre. Como tienes en exceso, esa ácida te duele los riñones, y puedes perder los riñones. Si tienes esos síntomas, ya has probado con todo y no te funcionó, tienes que dejar de comer lo que estabas comiendo. Alimentos altos en índice glucémico, tienen más efecto en la glucosa. Pan blanco, papas, harinas refinadas, miel, azúcar refinado, pasteles, fideos, galletas, grasas trans, caramelos, tallarines, comer en exceso los hidratos de carbono refinados. Todo lo que es alimentos industrializados nos matan con el tiempo. Si queremos restaurar nuestra salud, debemos dejar de comer estos mal llamados alimentos industriales. Importante, si antes comías 2 o 3 panes blancos refinados diariamente, estos van directo a la sangre. Es la razón la subida de la glucosa en alimentos refinados. Puedes perder los riñones por no tener disciplina en lo que comes y no tener fuerza de voluntad. Ahora bien, deja de comer esas clases de alimentos industriales mencionados antes. Es mejor dejar de comer el pan, pero si eres adicto al pan, solo come la mitad de un pan de calidad que sea harina integral. Recuerda que los hidratos de carbono complejos son aquellos que se encuentran en su estado natural, tal como se cosecha sin ninguna alteración. Los hidratos de carbono complejos, cuando comes, demoran en subir la glucosa y convertir en azúcar en la sangre. A diferencia de los alimentos refinados, que suben directamente la glucosa, convirtiéndose en azúcar en la sangre. Por esa razón, todos podemos llegar a tener dolores en los riñones y perder la vista, por comer demasiados carbohidratos refinados. No tienes que olvidarte de tomar agua, por lo menos 1 litro de agua diario. Si se parten los labios es un indicador que tienes, que te dice que tu azúcar en la sangre está alto. Eso quiere decir que sigues comiendo harinas refinadas, y toda esa comida industrializada mencionada. Debemos ser responsables con lo que comemos, si es que quieres conservar tus riñones. Al dejar de comer toda esa clase de alimentación industrial, tus riñones van a tener un alivio y como arte de magia te dejan de doler los riñones, y vas a tener una mejor calidad de vida. Recuerda que el agua es la materia prima con la que trabajan tus riñones. Te digo que por lo menos debes tomar 1 litro de agua diario. Muchas recomendaciones te dicen que tomen 2 litros de agua, pero nadie toma, seamos reales. Lo que no te dicen es esto, que si tú tomas 2 litros diarios, ¿qué le pasaría a nuestro organismo? Por mucha agua diaria te puede dar hiponatremia. Quiere decir que si tomas más agua de lo debido vas a perder sales minerales. En este caso el sodio. Los síntomas son los siguientes: náuseas y vómitos, dolor de cabeza, desorientación, pérdida de energía, somnolencia y cansancio, agitación e irritabilidad, debilidad, espasmos o calambres musculares, convulsiones. Si has estado tomando mucha agua y tienes estos síntomas, solución. La OMS recomienda reducir el consumo de sodio en los adultos a menos de 2 gramos diarios, máximo al día 5 gramos al día de sal. Al consumir 2 gramos diarios de sal de mar, que es lo más recomendable, se van a eliminar esos síntomas mencionados. Por tomar mucha agua, si vas a tomar mucha agua, toma 2 gramos diarios de sal, es todo.
La diabetes es el principal factor de riesgo para la enfermedad renal y la principal causa de falla renal. Más de 29 millones de estadounidenses tienen diabetes y casi la mitad de todos los casos de falla renal son causados por la diabetes. Más acerca de la diabetes, cómo daña tus riñones y qué puede hacer para ayudar a prevenir o controlar la enfermedad renal diabética. La diabetes es una enfermedad que hace que tu cuerpo tenga problemas para producir o usar la insulina. La insulina es una hormona, un químico que tu cuerpo produce, que ayuda a tu organismo a convertir el azúcar que ingerimos, también llamada glucosa, en energía. Cuando tu cuerpo no utiliza insulina de la manera que debería, demasiada azúcar permanece en tu sangre. Tus riñones están llenos de pequeños vasos sanguíneos, glomérulos, que ayudan a limpiar tu sangre. Demasiada azúcar en tu sangre puede dañar estos vasos sanguíneos. Cuando tus riñones están dañados por tener un alto nivel de azúcar en la sangre, tiene enfermedad renal diabética, también llamada nefropatía diabética. La enfermedad renal diabética no ocurre rápidamente. A veces toma muchos años. Esto significa que puedes tomar medidas ahora para ayudar a proteger tus riñones. Incluso si tus riñones ya están dañados, puedes controlar tu diabetes para evitar que empeoren. Lo que debemos entender es que así comamos frutas, vegetales, tomemos agua, el dolor a los riñones no va a desaparecer si no dejas toda esa alimentación industrial de harinas refinadas, aceites refinados, azúcares refinados, lácteos, leche, queso, miel, y todo lo mencionado antes. Si puedes comer hidratos de carbono complejos, pero de origen natural, vale mencionar que puedes comer hidratos de carbono complejos, arroz integral, una pequeña porción, la tercera parte de un plato. O sea, una pequeña porción es todo. Así no vas a perder energía en tu cuerpo y vas a recuperar tu salud. Con relación a las proteínas, carnes de toda clase, es mejor dejar de comer por un tiempo, hasta recuperar la salud de los riñones, y no comer carne roja, comer de preferencia el pescado. Recuerda que comer mucho de lo mismo, esa comida en exceso se convierte en algo malo para nuestro organismo. Terminamos enfermándonos. ¿Qué es el índice glucémico? El índice glucémico es un valor numérico que se asigna a un alimento para describir la respuesta glucémica que tiene nuestro cuerpo tras su consumo. Es decir, a mayor índice glucémico, mayor y más rápida elevación de la glucosa en sangre produce un alimento tras su consumo. Tomando como referencia a la glucosa o al pan con un índice glucémico de 100, se establece que aquellos alimentos cercanos a este valor son de alto índice glucémico. El índice glucémico es mayor si no hay fibra en un alimento y este se digiere fácilmente, pues llega rápidamente al torrente sanguíneo. También es superior si hay azúcar o si la cocción destruye parte de la fibra y favorece la digestión del alimento. Mientras que el índice glucémico se reduce si hay fibra, si hay proteínas y grasas, así como si los alimentos se encuentran crudos, con piel o poco cocidos. Por ejemplo, la pasta al dente tendrá menos índice glucémico que la pasta demasiado cocida. Índice glucémico y quema de grasa. Se preguntarán en qué se asocia un alimento que produce una brusca elevación de la glucosa en sangre, alto índice glucémico, con la quema de grasas. Pues ante una hiperglucemia por haber ingerido un alimento de alto índice glucémico, por ejemplo, azúcar, se producirá la liberación de insulina, hormona que en el organismo generará la formación de glucógeno así como el almacenamiento de grasa, es decir, lo contrario a lo que necesitamos. Por el contrario, tras ingerir un alimento de bajo índice glucémico, la glucosa se elevará lentamente, sin producir picos de glucosa en sangre ni la liberación brusca de insulina, lo cual implica energía circulando en nuestro organismo por más tiempo. La glucosa por más tiempo en el organismo indica que hay energía. Por lo tanto, nos mantiene sin deseos de comer, inhibe el hambre. Además, se ha comprobado que reducir el índice glucémico de la dieta incrementa los niveles de HDL o colesterol bueno, reduce los triglicéridos y se asocia a menor riesgo cardíaco y a inferiores posibilidades de sufrir obesidad. Entonces, reducir el índice glucémico de la dieta será de ayuda para perder peso, no almacenar grasa y al mismo tiempo, no pasar hambre. Incluso,
Nos ayudará a rendir más en nuestro entrenamiento y a preferir como sustrato energético ante el esfuerzo las grasas en lugar de los hidratos. Cómo reducir el índice glucémico de la dieta, los beneficios para quemar grasas y adelgazar sin hambre, así como para que no nos falte energía nunca. Cómo reducir el índice glucémico de la dieta. No te pases con la cocción de los alimentos. Sobre todo, cocina el arroz integral, come muy poco, una pequeña porción, y la pasta al dente, y no cocines demasiado los vegetales, sino que siempre es mejor que queden crujientes. Consume las frutas y verduras con piel, pues significa más fibra, y a mayor fibra, menor índice glucémico. Evita los alimentos con calorías vacías derivadas del azúcar, pues al no contener más nutrientes como proteínas o grasas buenas, se absorberán fácilmente y por ello, serán de alto índice glucémico. Con esto puedes disminuir el índice glucémico de la dieta, mantenerte con energía y sin hambre por más tiempo, y también favorecer el proceso de quema de grasa en el organismo. Si te gustó esta información, suscríbete.